amigos? Bienvenidos a Palabras que da vida en este 24º domingo del tiempo ordinario. Un domingo en el cual la palabra del Señor, según nos cuenta San Mateo, es la siguiente. Acercándose Pedro a Jesús le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Bueno, está planteándose, por lo tanto, la importante y siempre actual y difícil cuestión del perdón, en todo el amplio sentido del término, porque el perdón está relacionado naturalmente también con la justicia. Es decir, tenemos los cristianos, los católicos, que perdonar siempre, y ese perdonar siempre, que es lo que significa 70 veces 7, ese perdonar siempre significa que no tenemos derecho a defender lo nuestro. ¿Hay algún límite para un católico a la hora de la legítima defensa? Y no me refiero solo a la legítima defensa cuando entra en juego la vida, el peligro de vida, sino también la legítima defensa de los intereses económicos, de los intereses públicos, por ejemplo, de un país, de una nación amenazada por una potencia extranjera. Es una cuestión importantísima. ¿Qué tiene que ver, en definitiva, el perdón con la justicia? Y lo primero es fijarnos en el planteamiento que hace Cristo de ello. El planteamiento de Cristo es el siguiente: todos somos pecadores, nos dice el Señor, todos sois pecadores. Es decir, todos nosotros tenemos necesidad de ser perdonados. Nadie hay que pueda decirle a Dios que Él no tiene necesidad del perdón divino. Nadie, desde el pecado original, más luego los pecados personales. Este es el planteamiento. Todos necesitamos ser perdonados. Y desde ahí el Señor lo que viene a decirnos es que lo mismo que Él nos perdona, nosotros tenemos que perdonar. El perdón que nosotros tenemos que dar al prójimo, nos dice Jesús, es una consecuencia del perdón que hemos recibido. Y más aún, e insiste Cristo, si no somos capaces de dar ese perdón, no vamos a recibir el perdón. El planteamiento, por lo tanto, no es un planteamiento del concepto de justicia, sino el concepto de misericordia. Es decir, si han sido buenos contigo, tú tienes que ser bueno con los demás. Si Dios te ha perdonado a ti, tú tienes que perdonar a los que te han hecho daño. Y tienes que perdonar porque de lo contrario no vas a recibir o no vas a seguir recibiendo el perdón de Dios. Es decir, el perdón que Cristo pide que nosotros tengamos con el prójimo es un perdón relacionado con el perdón recibido y con el perdón que necesitamos seguir recibiendo. En la medida en que perdones, serás perdonado. Perdonar es una prueba de agradecimiento a Dios. Perdonar al prójimo es una muestra de gratitud para con Dios por el hecho de que Él nos ha perdonado a nosotros primero. Este es el primer planteamiento, la primera cuestión. Queda en pie la segunda. ¿Y qué pasa con la justicia? Bueno, es que el perdón no está reñido con la justicia. No podemos oponer perdón y justicia. No son cosas opuestas. El perdón con quien está reñido es con el odio, que es diferente. Cuando nosotros pensamos que el perdón está reñido con la justicia, estamos equivocados. El perdón está reñido con el odio. El perdón está reñido con la venganza, pero no está reñido con la justicia. Tú puedes y debes, en muchas ocasiones, defender legítimamente lo tuyo en un tribunal, y tienes que defender tus derechos económicos, laborales, o tienes que defender el derecho de tu honor. En fin, tienes el derecho, y muchas veces no solo el derecho, sino el deber de defenderte en un tribunal. Pero incluso cuando vas a un tribunal, lo que no puedes hacer es ir cargado de odio hacia aquel que te ha hecho daño. El perdón está reñido con el odio. El perdón que hemos recibido exige como agradecimiento a Dios el perdón al enemigo. Pero eso no tiene nada que ver con que podamos defender legítimamente y sin odio nuestros derechos ante la justicia. Que Dios nos ayude a conseguirlo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.